No lo imagines, observa los hechos. Lo que estás a punto de escuchar no es una predicción, sino un análisis basado en información disponible públicamente, capacidades militares conocidas, sistemas de armas y evaluaciones estratégicas. La verdadera pregunta no es si este escenario ocurrirá, sino cuáles serían las consecuencias si ocurriera. ¿Podrían tan solo 4 horas transformar por completo el equilibrio militar en Oriente Medio? Hoy no estamos hablando de noticias de última hora ni de rumores. Estamos examinando un escenario militar hipotético, fundamentado en inteligencia de fuentes abiertas y capacidades operativas establecidas. Si Irán atacara las bases aéreas más críticas de Israel, ¿podría la Fuerza Aérea israelí quedar temporalmente incapacitada? Y si eso sucediera, ¿con qué rapidez y con qué eficacia podrían responder los Estados Unidos? Quédate con nosotros hasta el final, mientras analizamos la estrategia, la tecnología y las implicaciones de gran alcance de este posible escenario militar. 3 décadas estudiando cómo muere el poder aéreo, no en el sentido dramático de los combates aéreos y las proporciones de derribos, sino en el sentido silencioso, clínico y operativamente irreversible de observar cómo la capacidad de una nación para proyectar fuerza desde el cielo es eliminada sistemáticamente de la ecuación. Lo he visto ocurrir en documentos de planificación, lo he visto ocurrir en ejercicios de simulación de guerra. Comencé a verlo suceder en imágenes satelitales tomadas sobre el sur de Israel la mañana posterior al 1 de octubre de 2024, cuando más de 30 misiles balísticos iraníes atravesaron la arquitectura de defensa aérea más costosa de Oriente Medio y dejaron cráteres dentro de los hangares que albergaban la flota de F-35 de Israel. Esa mañana debió haber marcado un punto de inflexión en la forma en que el sistema de defensa occidental habla sobre la vulnerabilidad de las bases aéreas israelíes. No fue así. Los daños fueron descritos como mínimos. Las pistas de aterrizaje, dijeron, permanecieron operativas. El F-35CS, que insistían en que no había sido alcanzado. Y, técnicamente, en el sentido literal y estricto de ese ataque específico en esa mañana específica, parte de eso era cierto. Pero la pregunta que nadie hizo con honestidad, la pregunta que define toda esta evaluación de capacidades, no es qué ocurrió cuando Irán lanzó 180 misiles contra las bases aéreas israelíes, con la clara intención de mostrar contención. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando Irán lanza misiles contra las bases aéreas israelíes con la intención de terminar el trabajo? Ese es el escenario que voy a explicarles hoy. 8 bases aéreas israelíes, 4 horas. La arquitectura operativa que lleva a la Fuerza Aérea de Israel de ser la potencia regional más capaz de Oriente Medio, a convertirse en una colección de aeronaves inmovilizadas, estacionadas sobre pistas destrozadas, sin ningún lugar a donde ir y sin combustible que quemar. Y quiero ser preciso en algo antes de continuar, porque la precisión importa. No les estoy diciendo que esto haya sucedido, les estoy diciendo que los paquetes de objetivos existen, las armas son reales. Las vulnerabilidades ya han sido demostradas y la lógica operativa es irrefutable. Lo que Irán ya le ha mostrado al mundo no es un adelanto. Es el capítulo inicial de una doctrina para la cual las fuerzas de defensa de Israel no tienen una respuesta honesta. Antes de entrar en los mecanismos operativos, suscríbete ahora si has estado siguiendo este conflicto y quieres un análisis que vaya donde los medios tradicionales se niegan a ir. Dale me gusta. Comparte esto con cualquiera que entienda que las evaluaciones de capacidades son más importantes que los titulares y deja tu análisis en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora, entremos por completo en esto. Las 8 bases aéreas que definen el poder aéreo de Israel no están distribuidas de manera uniforme por todo el país. Están agrupadas en un patrón geográfico que refleja décadas de planificación estratégica. Y esa concentración, que alguna vez fue una ventaja defensiva, se ha convertido en la vulnerabilidad central en cualquier escenario serio de selección de objetivos por parte de Irán. Permítanme nombrarlas y explicar qué significa cada una para la capacidad de combate de las fuerzas de defensa de Israel. Never Team en el norte del Negev. 3 escuadrones de cazas furtivos F-35I Adir tienen su base allí. El 140 Golden Eagle, el 116 Lions of the South y el 117 First Jet. Esta no es simplemente la base aérea más avanzada de Israel, es el centro irreemplazable del poder aéreo israelí de quinta generación. La base también alberga el Wing of Zion, la aeronave estatal de Israel, 3 pistas de aterrizaje, incluida la que, en el momento de su construcción, era la pista más larga de Oriente Medio, aeronaves cisterna, plataformas de reconocimiento electrónico y toda la infraestructura logística que mantiene en condiciones operativas a los cazas más complejos jamás construidos.
cuando Irán lanzó 32 misiles confirmados contra Nevatim el 1 de octubre de 2024. Y la prensa occidental informó que los daños se limitaban a algunos cráteres en las calles de rodaje y al techo parcialmente dañado de un hangar. Lo que en realidad estaban informando era que la demostración inicial de Irán había penetrado las defensas aéreas israelíes a voluntad y había decidido no hacer más. Los misiles balísticos de combustible sólido, Khaybar, Shakan y Fatah, que impactaron Nevatim esa noche, no fallaron sus puntos de impacto por accidente. Los planificadores iraníes apuntaron deliberadamente a la infraestructura periférica de la base. Los refugios reforzados para los F-35 no eran el objetivo principal. En octubre de 2024, todo analista serio que examinó las imágenes satelitales posteriores al ataque comprendió que la precisión demostrada en la selección de objetivos significaba que los propios refugios podrían haber sido el objetivo. No lo fueron, porque esa noche Irán estaba enviando un mensaje, no dictando un veredicto. Ramat David, a 20 kilómetros al sureste de Haifa, en el valle de Jezreel, es el ancla septentrional del poder aéreo israelí. Es la base más al norte de la Fuerza Aérea Israelí, con operaciones activas de cazas, hogar de escuadrones de F-16, que proporcionan apoyo aéreo cercano y capacidad de ataque en los teatros de operaciones de Líbano y Siria. Durante la guerra entre Irán e Israel en junio de 2026, la Guardia Revolucionaria iraní anunció públicamente que había atacado Ramat David, y las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que la base fue alcanzada, con un hangar dañado. La posición geográfica de Ramat David en el norte la convierte en la más expuesta logísticamente de las principales bases de Israel. También es la instalación que la unidad de reconocimiento con drones de Hezbollah sobrevoló específicamente y de la que publicó públicamente un video de selección de objetivos, un video en el que se identificaban diversos edificios e instalaciones. La base de datos de objetivos de Ramat David no es teórica. Ha sido recopilada, actualizada, cotejada y, en el caso de los ataques de junio de 2026, parcialmente validada con datos de impactos reales. Tel Nov, a 5 kilómetros al sur de Rehovot, en el centro de Israel, es la base más antigua y, en muchos aspectos, la más estratégicamente sensible de la Fuerza Aérea Israelí. Alberga casas de ataque, helicópteros de transporte, la unidad especializada de búsqueda y rescate en combate de las Fuerzas de Defensa de Israel, el cuartel general de la Brigada de Paracaidistas y, según evaluaciones extranjeras de larga data, el almacenamiento de armas nucleares de Israel. En octubre de 2024, varios misiles iraníes impactaron Tel Nov, y al menos uno de los impactos generó explosiones secundarias que se evaluó que probablemente provenían de municiones almacenadas. La ubicación central de la base, su concentración de capacidades especializadas y su asociación con el armamento nuclear la convierten en un objetivo prioritario cuya destrucción tendría repercusiones mucho más allá de la pérdida de aeronaves. Ramón, en el Negev, al sur de Beersheba, alberga casas multifunción F-16I Sufa, helicópteros de ataque Apache que rotan hacia Ramat David para operaciones en el norte y sirve como plataforma de ataque meridional para operaciones contra el propio Irán. Hatzerim, cerca de Beersheba, alberga los aviones de ataque profundo F-15I Ram, que actualmente están siendo modernizados al estándar F-15 Plus. La plataforma específicamente designada para operaciones contra las instalaciones nucleares subterráneas reforzadas de Irán. Hatzau, Palmer y Hatzerim completan la arquitectura, cada una con capacidades específicas que abarcan desde operaciones con UAV hasta ataques navales y las plataformas especializadas de guerra electrónica y ataque de precisión que otorgan a la FAI su alcance regional. Lo que la geografía de estas 8 bases le dice a un planificador de objetivos es sencillo. Están distribuidas geográficamente a lo largo de todo Israel, pero están interconectadas operativamente, de maneras que crean interdependencias específicas. Destruye la infraestructura de distribución de combustible y dejarás en tierra a todas las aeronaves, independientemente de la base en la que se encuentren. Destruye los nodos de coordinación de guerra electrónica y dejarás ciega la imagen integrada de defensa aérea que alimenta cada decisión de intercepción. Destruye la flota de aviones cisterna en Neatim y eliminarás la capacidad de reabastecimiento aéreo que proporciona a los aviones de ataque israelíes el alcance necesario para llegar al territorio iraní. No necesitas destruir 8 bases simultáneamente, si destruir sistemas específicos dentro de esas bases al mismo tiempo produce el mismo efecto operativo. Esa es la idea central del escenario que estoy a punto de explicarte. Ahora déjame explicar las armas, porque la lógica de selección de objetivos solo se vuelve operativamente decisiva cuando existen las armas capaces de ejecutarla a gran escala.
Y esta es la dimensión del escenario que los medios occidentales, especializados en defensa, se han negado sistemáticamente a evaluar con honestidad. El arsenal de misiles balísticos de Irán, en el periodo operativo actual, incluye el Koi Barakán, un misil balístico de combustible sólido con un alcance aproximado de 1.465 kilómetros y una arquitectura de guiado que combina navegación inercial, actualizaciones mediante referencia al terreno y un buscador terminal de coincidencia óptica de escenas, lo que produce valores de error circular probable en un rango de 8 a 12 metros. Esa no es un arma que pueda destruir un edificio. Esa es un arma que puede destruir una habitación específica dentro de un edificio. El sistema de propulsión de combustible sólido significa que el tiempo de preparación para el lanzamiento se mide en minutos, no en horas, lo que hace operacionalmente viable un lanzamiento simultáneo y disperso desde múltiples provincias. Los ataques de octubre de 2024 confirmaron que este rendimiento del sistema de guiado es real, no teórico. 32 misiles impactaron Nevada con un patrón de concentración coherente con una selección deliberada de puntos de impacto, no con una saturación de área. El vehículo hipersónico de planeo FA-1 añade una segunda categoría de amenaza con un perfil de vuelo que derrota a los sistemas de intercepción optimizados para trayectorias balísticas tradicionales. El Futter 2, con su maniobra en la fase terminal, presenta una geometría de enfrentamiento que el sistema Arrow no fue diseñado para manejar a gran escala. Y luego está el misil de crucero calibre transferido desde Rusia en el paquete de armamento que redefinió lo que era posible en este conflicto. Con su perfil de vuelo siguiendo el terreno a una altitud de 10 a 15 metros, su precisión inferior a 1 metro en la fase terminal y su ingeniería específica para derrotar estructuras subterráneas reforzadas mediante ojivas penetrantes. La combinación de estas tres categorías de armas es lo que hace que el escenario sea operacionalmente coherente, en lugar de simplemente numéricamente grande. Cada categoría de armas explota una brecha diferente en la arquitectura defensiva israelí. El proyectil balístico del misil Kabal obliga al sistema Arrow a entrar en un enfrentamiento de alta intensidad que agota rápidamente el inventario de interceptores. La fase de maniobra del Futter 2 derrota la geometría específica de enfrentamiento para la que fue diseñado el sistema de control de fuego del Arrow. Y el perfil de aproximación a baja altitud del Caliber lo mantiene por debajo del horizonte de radar de los sistemas orientados hacia arriba para enfrentar amenazas balísticas hasta que entra en una ventana de enfrentamiento terminal que se cierra más rápido de lo que cualquier sistema de defensa de punto puede responder de manera fiable frente a salvas simultáneas. El inventario defensivo de Israel es la tercera variable que hace que el escenario sea decisivo en lugar de simplemente dañino. Los interceptores Arrow que defienden contra misiles balísticos de medio y largo alcance son costosos. Su producción está limitada y su cantidad es finita. En octubre de 2024, un análisis creíble sugirió que Israel pudo haber decidido conscientemente no defender específicamente Neatim porque no disponía de un inventario suficiente de interceptores Arrow para proteger simultáneamente tanto la base como los centros de población. Eso no es una crítica al juicio estratégico de Israel, es una afirmación de aritmética. No se puede interceptar aquello para lo que no se tienen interceptores. Y un paquete de ataque diseñado en torno a esa aritmética, uno que presente trayectorias simultáneas desde múltiples direcciones en volúmenes que excedan el inventario disponible de interceptores, no requiere superioridad tecnológica para tener éxito. Requiere matemáticas operacionales. Ahora, permítanme guiarlos a través de la secuencia de 4 horas, no como una predicción, sino como una evaluación de capacidades derivada de los sistemas de armas, la inteligencia de objetivos y las vulnerabilidades defensivas que ya forman parte del registro operacional. Los primeros 30 minutos son los más críticos. El objetivo de la primera fase no es la destrucción, es el agotamiento de la defensa. Un lanzamiento simultáneo de misiles KPBR-Shakan desde posiciones dispersas en múltiples provincias iraníes presenta a los radares israelíes un panorama de seguimiento que exige un compromiso inmediato del sistema Arrow en múltiples baterías de interceptación al mismo tiempo. La física de la disponibilidad de los interceptores, la secuencia de enfrentamiento y el tiempo de recarga crean un límite para la cantidad de trayectorias simultáneas que cualquier sistema defensivo puede enfrentar, independientemente de su calidad técnica. Por lo tanto, un volumen de lanzamiento calibrado para superar ese límite por un margen específico no necesita derrotar al sistema Arrow en un sentido técnico. Necesita agotar su inventario antes de que llegue la segunda oleada. Esto no es teórico. Es la lógica operacional que Irán ya demostró en el período comprendido entre los ataques de abril de 2024 y octubre de 2024.
Cada enfrentamiento enseñó a Irán algo específico sobre la capacidad defensiva israelí y las decisiones de priorización. La segunda fase, que comienza alrededor del minuto 30, es donde los misiles de crucero Caliber entran en la secuencia de enfrentamiento, volando a 15 metros sobre el terreno con su baja sección transversal de radar, manteniéndose por debajo del horizonte de los sistemas que han sido orientados hacia arriba para gestionar la oleada de amenazas balísticas. Se aproximan a sus puntos de impacto a través de las sombras de radar creadas por el propio terreno de Israel. Sus objetivos en esta fase son específicos: la infraestructura de distribución de combustible en Never, la flota de aviones cisterna que proporciona alcance a los aviones de ataque israelíes, los sistemas de pistas en Ramat David y Tel Nof, exactamente, en los intervalos de craterización que impiden las operaciones de reparación de emergencia, y los nodos de coordinación de guerra electrónica que gestionan el panorama defensivo integrado en todo el país. No es necesario destruir una aeronave para sacarla de la ecuación operacional. Es necesario destruir el combustible que necesita, la pista que requiere para despegar o la infraestructura que le permite ser armada y mantenida. El Caliber, impactando con un error circular probable de 8 a 12 metros, contra puntos de impacto específicos seleccionados a partir de paquetes de objetivos construidos durante años mediante señales satelitales. La inteligencia y, en algunos casos, la confirmación mediante el sobrevuelo de drones pueden lograr los 3 objetivos simultáneamente. La tercera fase comienza alrededor del minuto 90 y tiene como objetivo la arquitectura de recuperación, las instalaciones de mantenimiento que permiten que las aeronaves dañadas vuelvan a entrar en servicio, el depósito de piezas de repuesto cuya destrucción convierte a cualquier aeronave que sobreviva a las 2 primeras oleadas en una reina permanente del hangar, la infraestructura de comunicaciones que permite a los elementos de mando dispersos coordinar una respuesta de recuperación, y las pistas secundarias en las bases, cuyas pistas principales han sido inutilizadas. La ingeniería militar ha establecido plazos de reparación para las pistas con cráteres en condiciones óptimas de un mínimo de 14 días. Condiciones óptimas significa que no haya ataques posteriores contra las operaciones de reparación. La lógica operativa del escenario incluye precisamente esos ataques posteriores que impiden que las condiciones óptimas lleguen a materializarse. Los equipos de reparación que trabajan bajo la amenaza de enfrentamientos adicionales no pueden alcanzar el nivel de rendimiento que suponen las estimaciones de esos plazos de reparación. La cuarta fase, en los últimos 30 minutos de la ventana de 4 horas, aborda la infraestructura de interoperabilidad, los sistemas de radar, los enlaces de datos, los nodos de mando y control que permiten que los elementos supervivientes del poder aéreo israelí funcionen como una fuerza coherente en lugar de aeronaves aisladas sin conocimiento de la situación. Un F-35 permaneciendo con conocimiento de la situación, una pista sin daños, un Dovda en el extremo sur con los tanques de combustible llenos y una carga completa de armamento no constituye un recurso operativo si sus pilotos no pueden acceder al panorama aéreo integrado que les indica dónde se encuentra la amenaza, qué frecuencias son hostiles y cómo coordinarse con las fuerzas terrestres que solicitan apoyo. La destrucción de la infraestructura de interoperabilidad no necesita destruir cada aeronave. Necesita cortar el sistema nervioso que hace posibles las operaciones aéreas coordinadas. Lo que esta secuencia produce en la hora 4 no es la destrucción de la Fuerza Aérea Israelí en el sentido literal de aeronaves ardiendo sobre las pistas. Es algo con consecuencias operativas mucho más importantes. Es la eliminación sistemática de las condiciones bajo las cuales el poder aéreo funciona como un instrumento militar integrado. Las aeronaves, que no pueden ser abastecidas de combustible, no pueden volar. Las aeronaves sobre pistas llenas de cráteres no pueden despegar. Las aeronaves sin apoyo de aviones cisterna no pueden alcanzar objetivos a alcance operativo. Las aeronaves sin integración en tiempo real del panorama aéreo no pueden coordinar operaciones eficaces. Y una fuerza aérea que opera bajo todas estas limitaciones simultáneamente no es una fuerza aérea degradada. Es, durante el tiempo necesario para restablecer cada una de esas condiciones, una fuerza aérea inexistente. Quiero abordar directamente la dimensión de la respuesta estadounidense, porque la variable de Washington siempre está presente en cualquier análisis de este conflicto, y la evaluación honesta de lo que la intervención estadounidense puede y no puede proporcionar en este escenario específico es la parte más incómoda de este análisis para la comunidad de defensa occidental. Estados Unidos ha preposicionado recursos de defensa aérea en la región, destructores equipados con Aegis, baterías Patriot en bases avanzadas y la arquitectura más amplia de defensa antimisiles del teatro de operaciones, que se supone debe complementar los sistemas israelíes, precisamente en un entorno de misiles balísticos de gran volumen como este.
Este escenario describe el problema operativo de esa capacidad complementaria. En este escenario es el mismo problema que definió el enfrentamiento de octubre de 2024. La física de la disponibilidad de interceptación y de la secuencia de enfrentamiento no cambia porque se añadan sistemas estadounidenses al panorama defensivo. Añaden capacidad, pero un paquete de ataque diseñado en torno a la capacidad defensiva israelí puede ampliarse para superar la capacidad defensiva combinada de Israel y Estados Unidos por el mismo margen aritmético que hace que el concepto original sea operativamente viable. Añadir interceptores al panorama defensivo constituye una mejora significativa que requeriría que Irán lanzara un paquete de ataque de mayor tamaño. No cambia la ecuación operativa fundamental, cambia la escala requerida del paquete ofensivo y la capacidad de producción demostrada por Irán, tanto para los misiles de las series KBA Shakan como Fatar, construidos bajo sanciones, construidos sin transferencias de tecnología occidental, construidos por ingenieros iraníes que respondieron a cada forma de presión externa, resolviendo los problemas que esa presión estaba diseñada para impedirles resolver. No representa un límite al que se acercaría un paquete ofensivo de escala ampliada. La dimensión más profunda de las limitaciones estadounidenses en este escenario es la que ha sido visible en cada fase de este conflicto. La capacidad de Washington para intervenir de manera efectiva no es simplemente una cuestión de los recursos militares disponibles. Es una cuestión del cálculo de costo-beneficio que el liderazgo político estadounidense debe realizar en tiempo real a medida que el escenario se desarrolla. El estrecho de Hormuz, por donde transita diariamente el 20% del comercio mundial de petróleo, sigue siendo el instrumento definitivo de escalada de Irán. Cualquier acción militar estadounidense, en respuesta a un ataque a gran escala contra bases aéreas israelíes, conlleva el riesgo de desencadenar operaciones iraníes de interdicción en el estrecho que producirían consecuencias económicas globales medidas en cientos de dólares por barril de petróleo y años de interrupción del suministro. Ese riesgo no desaparece porque la provocación sea grave. En algunos marcos analíticos, una provocación más grave hace que el cálculo del riesgo sea más difícil, no más fácil, porque la presión para una respuesta estadounidense que crea la provocación choca directamente con la restricción que impone el estrecho sobre hasta dónde puede llegar cualquier respuesta en la práctica. Hay algo que quiero decir sobre lo que Irán ha estado haciendo realmente desde octubre de 2024. Que va más allá del análisis operativo, porque creo que captura algo de este conflicto que los comentarios militares pasan por alto de manera constante. Cada ataque que Irán ha llevado a cabo contra bases aéreas israelíes desde aquella noche de octubre ha sido tanto un ejercicio de recopilación de datos como una operación militar. Cada impacto confirmado por imágenes satelitales ha validado la precisión del paquete de objetivos. Cada respuesta defensiva observada ha cartografiado las brechas y los umbrales de saturación en la capacidad de interceptación israelí. Cada explosión secundaria documentada ha identificado las configuraciones específicas de almacenamiento que maximizan el daño en cascada. Los ataques que Irán ha llevado a cabo han sido lo suficientemente grandes como para confirmar los parámetros operativos y lo suficientemente pequeños como para preservar la sorpresa estratégica que proviene de nunca haber mostrado toda su capacidad en un solo enfrentamiento. En octubre de 2024, 32 misiles impactaron Nevertim. Para junio de 2026, los comandantes iraníes habían confirmado públicamente ataques contra Ramat Davidid. Cada enfrentamiento ha añadido mayor resolución a un panorama de objetivos que ya era detallado antes de que se lanzara el primer misil. El escenario que he descrito no consiste en que Irán esté planeando algo nuevo. Consiste en que Irán está ejecutando algo que ha estado en preparación durante años, perfeccionado con cada enfrentamiento confirmado y calibrado frente a una arquitectura defensiva cuyas limitaciones específicas han sido cartografiadas mediante pruebas operativas directas. Lo más significativo del escenario que les he presentado hoy no es su escala. Su reversibilidad, o más bien la falta específica de ella, es lo que realmente importa. Las pistas de aterrizaje destruidas pueden eventualmente ser reparadas. Los hangares dañados pueden eventualmente ser reconstruidos. Las aeronaves que sobrevivieron pueden eventualmente ser rearmadas y reabastecidas de combustible. Pero el plazo de reconstitución para todo lo que he descrito, bajo las condiciones operativas que este escenario crea, se mide en semanas y meses, no en horas y días. Y el vacío militar que existe durante esa ventana de reconstitución, el periodo en el que las aeronaves permanecen en tierra, la infraestructura de combustible se está reconstruyendo y los depósitos de mantenimiento están reponiendo sus existencias, es la ventana operativa que todo lo demás en este conflicto está diseñado para explotar. Ese es el veredicto que ofrecen los datos de selección de objetivos,
las especificaciones de las armas y la lógica operativa de 4 horas y 8 bases aéreas. No una fuerza aérea destruida en el sentido visual dramático de aviones ardiendo y hangares explotando, aunque esa dimensión también exista en este escenario, sino una fuerza aérea retirada temporalmente, pero de manera decisiva, de la ecuación operativa en el momento en que su ausencia cambia por completo todo lo que es posible sobre el terreno. Aquí está la pregunta sobre la que quiero que reflexionen y respondan en los comentarios. Irán ya ha demostrado, mediante imágenes satelitales verificadas, que puede atacar el interior de Nevatim y Tel Nof con más de 30 misiles mientras ejerce moderación. El escenario. Ahora la mayor pregunta es para ustedes. Si un escenario como este llegara alguna vez a convertirse en realidad, ¿serían los sistemas de defensa actuales capaces de detenerlo? ¿O podría el equilibrio militar en Oriente Medio cambiar en tan solo unas pocas horas? Compartan sus opiniones en los comentarios de abajo. Si encontraron este análisis informativo y disfrutaron del video de hoy, no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse al canal para no perderse nuestros futuros videos de análisis geopolítico y militar. Y antes de irse, cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos están viendo? Leemos sus comentarios y nos encantaría saber desde dónde nos acompañan nuestros espectadores. Gracias por vernos. Manténganse informados, manténganse curiosos y nos veremos en el próximo video.